Vamos a invitar a nuestra primera panelista. Nos va a hablar un poquito de lo que es la cultura, de dónde viene, de lo que es el cultus, dónde viene el cultivo de lo que es el ser humano. La licenciada Susana Campero es licenciada en Ciencias Políticas con mención en Gerencia de Estrategias. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales e Integración. Ha realizado posgrados en Educación Superior y en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales y de Inversión Pública. Además, ha realizado cursos de especialización con el Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la CAF en Bolivia. Asimismo, ha participado activamente en un programa de liderazgo para la competitividad global. Ha trabajado como consultora tanto en entidades públicas como privadas. Ha dictado diversos cursos y talleres sobre elaboración de proyectos culturales y sociales, financiación de proyectos culturales, negociación y resolución de conflictos, entre otros. Actualmente trabaja como coordinadora de proyectos y capacitación en la Fundación Visión Cultural, así capacitadora de varios eventos. Un aplauso muy fuerte para la licenciada Susana Campero, por favor. Tengan ustedes muy buenos días. Como me presentaron, mi nombre es Susana Campero, vengo en representación de la Fundación Visión Cultural. Y bueno, pues agradecer a la Escuela Hotelera por esta invitación, con mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar, como dice bien, la presentación, viendo, por favor, empezamos la presentación, viendo la relación entre la cultura y la gastronomía. Vamos a hacer una pregunta básica sobre qué entendemos, ¿no es cierto?, sobre la cultura. Y bien, la siguiente, por favor. Vaya pasando, por favor. Bueno, una de las aseveraciones que engloba en sí como un concepto total, pues es el que utilizamos, es el de la UNESCO. Este concepto se dio en la Conferencia Mundial entre las políticas culturales, la cual asevera que la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales. Así también estos pueden ser afectivos. Estos se pueden caracterizar en una sociedad o dentro de un grupo social. Es pues que este mismo engloba, además de las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas, esto que es importante, de valores, las tradiciones, las creencias, y que este sistema de valores da al hombre la capacidad del ser, que es sobre él mismo, que es el que le define, que da la identidad misma. Bueno, como decía anteriormente, hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura que se nos otorga, podemos nosotros obtener los valores y efectuamos estas opciones. La siguiente, por favor. Bien. Nos preguntamos de nuevo qué es cultura, y una de las aseveraciones que nosotros también compartimos en la Fundación es, según Exton, que la define en la cultura como el conjunto de valores, costumbres, creencias, prácticas que constituyen la forma de un grupo específico dentro de la sociedad. También estamos de acuerdo nosotros con este ejemplo que es bien interesante del autor Hall, que plantea la cultura como un iceberg. Un iceberg donde la parte externa, que está compuesta por las costumbres, la comida, el lenguaje, él afirma que esta parte externa se la puede aprender mediante la observación o el estudio. En cambio, que él asevera que la cultura es un poco más compleja, pues la parte interna del iceberg, que es la que no se ve, que es la más sólida, pues encontramos ahí las conductas, las creencias, los valores.
como bien lo dice, es la parte interna, y él asegura que esta solamente se puede adquirir de forma vivencial. Es decir, un ejemplo, si es que ustedes, pues uno obtiene una beca al Japón, a Francia, y se va por un determinado tiempo, pues puede adquirir esto. Es más, podría aprenderlo solo leyendo, no necesita estar en el lugar. En cambio, si quiere adquirir las conductas, las creencias, los valores del lugar donde se encuentra, pues esto solamente se logra de manera vivencial. Tienen que estar ahí, conocer, compartir con esas personas. La siguiente, por favor. Bien. Existe también, es importante conocer que hay una evolución del concepto de cultura. No es lo mismo que hace 2 siglos y este, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito de ello. A través de la historia, pues se pueden ver distintos estados del concepto. Por ejemplo, inicialmente se entendía como el estudio del espíritu en un sentido individual, es decir, se tenía que cultivar el alma. Posteriormente, a partir del siglo XVII, se añade a la naturaleza el aspecto de la actividad, ya sea consciente, con el término de cultura, que este se asociaba solamente a lo que era la actividad humana. Posteriormente se añade la dimensión social a la cultura, que cristaliza pues la noción y entra el concepto de bienes culturales, la cultura material, y que esta también presuponía una acción ya colectiva, es que ya tenían que agruparse y tenían que vivir de esa manera, y tenían que compartir con muchos de la comunidad humana. Después se asocia de manera elitista a una situación social privilegiada. Además se crea la confrontación del término de civilización y se relaciona con el término de tradición. Viendo así su evolución, por último llegamos a la noción actual ahora de la cultura, tal como ha sido formulada en general desde la antropología y en especial desde la antropología cultural. La siguiente, por favor. Bien. Es así que Edward Burnett Taylor fue quien dio en 1871 la primera definición de cultura, que puede considerarse como una de las clásicas. Cultura, él define, es toda esa compleja totalidad que incluye el conocimiento, ya sea las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos, capacidades, cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Bien, ahora entramos en el término de culturas. El término cultura se convierte pues en culturas en un concepto ya más global, plural, podemos llamarlo. En el caso de Bolivia, que está motivado por su diversidad y las 36 naciones y pueblos reconocidos en la Constitución Política del Estado, originarios y campesinos, pues refleja la interculturalidad, la cosmovisión, las lenguas, y hay mucho más, ¿no? Que tienen sus propias costumbres, su espacio geográfico, sus propias comidas, tradiciones, y podemos decir que es el conjunto de culturas que conviven y se respetan. Es decir, en Bolivia se puede tener una cultura global, ¿no es cierto?, como país, que se comparten los símbolos, el himno nacional, pero se subdivide en subculturas, como es el occidente, el oriente, los chapacos, los aymaras, los quechuas, que, como bien decía anteriormente, tienen su propio espacio geográfico, sus propias tradiciones, su propia lengua, pero no dejan de convivir y de interrelacionarse con las demás culturas. La cultura en general, la global sería, ¿no?, en este caso la boliviana. Y pasamos por favor a la siguiente. Dentro de las culturas, en el contexto de una comunidad de personas, cultura se aplica en un sentido más general, al hacer mención, como dijimos anteriormente, a las ideas, a los valores, a las tradiciones que la conforman. Bien, la cultura nunca
no es una realidad, esto es importante entender. Nunca se acaba, sino que es totalmente dinámica. Hay autores que aseveran que la cultura se construye y se destruye para en sí volverse a recrearse, para tener cambio, es que se genera un cambio a medida que la sociedad va cambiando. Bien, la cultura también tiene sus propios lugares en los cuales se desarrolla. Puede ser en los centros, en las instituciones, en los museos, en las escuelas, en las iglesias, en la biblioteca. En sí la cultura está inmersa en todo. Podemos ver que existen áreas de transversalización. Por ejemplo, está ligada la cultura a la educación, al turismo, cultura y política, cultura y economía, a la comunicación, al medio ambiente. Esto quiere decir que es como su nombre lo indica, ¿no? Las áreas de transversalización, que está ligada íntimamente a todo. Podemos, por favor. Bien, veamos algo ya más específico acerca de la cultura, la cultura tiene el patrimonio cultural. El mismo se subdivide en dos: el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial. Nos vamos a centrar por el tema más en el patrimonio cultural inmaterial, que ahí entra la gastronomía, que lo vamos a ver posteriormente. Pero para que no quede ideas pues que no están claras, vamos a continuar dejando claro que el patrimonio cultural material se subdivide en patrimonio mueble y patrimonio inmueble. En el primero podemos encontrar a los productos materiales de la cultura, que estos pueden ser susceptibles al traslado de un lugar a otro, por ejemplo, los monumentos, las esculturas, etc. Y en el patrimonio inmueble podemos encontrar los bienes culturales materiales, que estos que son su característica específica, que son inamovibles, por ejemplo, los escritos, las iglesias, los paisajes, etc. Bien, ahora como dijimos, vamos a encontrar el patrimonio cultural inmaterial. Vamos a entrar un poco al marco normativo dentro de nuestro país. El 23 de mayo de 2014 se promulga la ley número 530, que es acerca de la ley del patrimonio cultural boliviano. La misma que define al patrimonio cultural boliviano como el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura representan pues el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado boliviano, el mismo que constituye un elemento clave para el desarrollo integral de nuestro país. Es importante conocer que se compone por los significados, valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, ya sea inmateriales y al mismo tiempo materiales, por parte de las naciones y los pueblos indígenas, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Bien, estas comunidades se pueden autodefinir ya sea como urbanas o rurales. Al mismo tiempo pueden ser estas migrantes, espirituales o de fe, como lo define, ¿no? Esto es importante resaltar que es transmitidos por la herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de lo que es la expresión, la identidad del Estado de Bolivia, del Estado plurinacional en el que vivimos. Bien, dentro del marco normativo, en la nueva Constitución Política del Estado hay 5 artículos que hacen referencia a la cultura. Dentro de ellos, el artículo 98, que nos dice que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional, es decir, que hace énfasis, lo reconoce, como dijimos anteriormente, que reconoce 36 naciones. También el patrimonio cultural del pueblo boliviano tiene estas características, que son inalienables, inembargables e indescriptibles.
Bien, aquí lo más importante es también que se rescata, ¿no? Está dentro de estas a las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales.